Gracias a usted. Y Laure, muchas gracias. Eh, Ahí estamos. Bien, pues como todos los domingos, estamos acá para eh, reflexionar sobre el Evangelio del domingo, la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa el corazón, que atraviesa las junturas, las coyundas del alma, ¿no? Para sanar, para perdonar, para curar, para renovar, ¿no? Pero claro, esa espada de doble filo, esa espada, esa especie de bisturí quirúrgico, espiritual, que salva al ser humano, que lo rehabilita, tiene que estar bien afilada. Y a veces en nuestras manos esa palabra se vuelve un poco roma, pierde el filo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no le cachamos, no le captamos realmente la palabra en su esencia, no sabemos introducir la palabra en el corazón de la gente con el ángulo adecuado, sino que nos quedamos en cosas laterales, menos importantes, y por eso es muy importante ir a la esencia de la palabra, ¿no? Aquello que realmente constituye el núcleo de la buena noticia. Y hoy tenemos, en el Evangelio de hoy, tenemos este texto maravilloso de Marcos 12, 28, 34. Es un texto de 4 versículos, apenas 5, pero que, bueno, aquí el texto lo va a decir, es el resumen de la ley y los profetas. Por lo tanto, estamos hablando de una de las resúmenes de la quinta esencia de lo que es el mensaje, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y quizá podamos aprender de Jesús precisamente a sacarle el filo y la punta a la palabra de Dios para que sea eficaz, para que sea sanadora, liberadora, transformadora. Porque ya en la época de Jesús, los fariseos, los sacerdotes, aquella gente se había encargado de quitarle el filo a esa palabra salvadora de Dios, ¿no? Y entonces vamos a leer el texto que nos propone hoy la iglesia. Estamos, ya luego hablaremos del contexto, pero primero leamos el texto. Lo leo despacio, pausado, desgranadita cada palabra para que, así como la lluvia, la Biblia mismo lo dice, vaya cayendo suave en nuestro corazón y nos podamos empapar, nos podamos humedecer de ella, esa palabra que nunca vuelve, dice, sin producir fruto. Se acercó uno de los escribas que habían oído hablar a Jesús y viendo cómo había respondido a los fariseos y saduceos, le preguntó este escriba, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Le dijo el escriba, muy bien, maestro,
tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y añade el Evangelio de Marcos, y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Esta es la palabra de Dios en la versión de San Marcos el Evangelista. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Bien, vamos a la siguiente viñeta para comenzar un poquito a profundizar, para ir concentrando nuestra atención e irle sacando el filo a esta hermosa espada que Dios pone en nuestras manos para evangelizar. Si nosotros leemos, porque eso es muy interesante, ¿no? A veces perdemos de vista el contexto, entonces ahora vamos al contexto y tenemos que leer los otros sinópticos también, los otros evangelios, porque Marcos hace parte de esa trilogía de sus tres evangelios sinópticos, Mateo, Marco, Mateo y Lucas. Juan, el cuarto evangelio, también tendrá algo que decirnos, pero de momento vayamos a los sinópticos. En todos los sinópticos, no sé si ustedes se han fijado cuando leen los evangelios, a veces en los evangelios encontramos una lista de parábolas, por ejemplo, una colección de parábolas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 3 de Marcos, hay unas 4 o 5 parábolas ahí, una detrás de otra. O en el capítulo 13 de Mateo tenemos también las parábolas, una lista de parábolas, ¿no? Una colección. También tenemos colecciones de milagros, ¿no? Podemos ver que Jesús hace una serie de curaciones y podemos hacer una lista de milagros. Bueno, pues también podemos hacer una lista de las controversias entre Jesús y las autoridades judías. O sea, el contexto en el cual aparece este diálogo que nos presenta Marcos es parte de ese recuerdo, esta memoria, ¿no? Escrita en los evangelios de las controversias en la que Jesús se ensarzaba con los sacerdotes, los escribas, los saduceos y los fariseos, pero también de las mismas controversias que la iglesia primitiva de los apóstoles tenían con el judaísmo, porque habiendo nacido el cristianismo del judaísmo, ¿qué le hacía diferente? ¿No? ¿Qué le hacía diferente? Entonces, estas controversias son muy interesantes porque nos muestran la diferencia entre el judaísmo de aquella época, del siglo I, con el cristianismo, tanto en lo teológico como en lo ético, en lo que creemos y en lo que hacemos. ¿Cómo hacemos lo que creemos? ¿No? Si leemos a Mateo, por ejemplo, la pregunta sobre los mandamientos que hemos leído se coloca en el contexto de las controversias suscitadas por la purificación del templo. Cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿no? Sabemos que los sinópticos muestran una subida, una única subida de Jesús a Jerusalén, donde al entrar en el templo y echar a los vendedores del templo, se suscita una controversia entre los sacerdotes y Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿No? Y entonces, después de que Jesús responde, ¿no es cierto?, sobre la autoridad con la que él hace eso, ¿no es cierto?,
en Mateo 23, del capítulo 21, 23, 27, se colocan otras controversias. El tributo, si hay que pagar o no el tributo al César, sobre la resurrección de los muertos, una pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección, y al final, esta pregunta sobre los mandamientos, ¿no? Sobre los dos mandamientos. En este clima de controversia, en general, como ocurre en Mateo, ¿no es cierto? Los interlocutores tratan de poner a prueba a Jesús para encontrar argumentos para acusarle de violar la ley de Moisés, para tentarle. Jesús responde con la táctica de la contrapregunta. Cuando ellos preguntan, él también les hace una pregunta, y cuando ellos se contradicen o no la pueden responder, entonces les calla la boca. Y por eso los evangelios recogen este comentario, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Por el contrario, suscita la admiración del pueblo, que comenta: nadie ha hablado así. Estamos entonces, así como las parábolas, nadie habló así, los milagros, nadie ha obrado así. También tenemos aquí una reiteración de este resaltar a Jesús como un maestro sabio y con autoridad. Nadie ha hablado así, ¿no? En este caso se remarca la autoridad de Jesús, porque estamos viendo que lo que se está cuestionando es precisamente su autoridad. Porque aquí detrás de todo eso está la pregunta: ¿quién es la autoridad de la ley? ¿O quién es el intermediario de la ley? Sabemos que la ley viene de Dios, pero el judaísmo dice que la ley ha sido dada por Moisés, y para los judíos la máxima autoridad de la ley es Moisés. Y resulta que aquí Jesús se presenta con la pretensión de corregir a Moisés, de sustituir a Moisés, de llevar en todo caso a Moisés a la plenitud, como si nos dijera: bueno, Moisés dijo lo que dijo, pero ahora yo les digo. Para el tiempo en que Moisés dio la ley, estaba bien, pero ahora que estamos en los tiempos del Mesías, hay que llevar esa ley a la plenitud. No podemos quedarnos en la ley, no podemos quedarnos peor en las minucias de una ley que ya pasó, podemos decir, de moda, ya dejó de tener actualidad, porque los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y hoy estamos en un nuevo momento de plenitud, donde Dios se revela de manera absolutamente plena y total en la persona del Mesías, en la persona de Jesús. Entonces, Moisés palidece, podemos decir, ante la irrupción de la luz, del verbo, de la luz que se encarna en Jesús para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer el amor de Dios, ¿no? Vamos adelante. Entonces vamos a regresar al contexto de Marcos. Marcos nos muestra fíjense, para que veamos, yo siempre digo que cada evangelio hay que leerlo en su propia salsa, en su propio sabor. No es lo mismo lo que nos cuenta Mateo, aunque es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, fíjense ustedes que en Marcos el contexto general se mantiene dentro de la subida a Jerusalén, la purificación del templo y el cuestionamiento sobre la autoridad de Jesús. Pero aquí, fíjense ustedes que este escriba que se acerca a Jesús no lo hace con malas intenciones, no lo hace para tentarle, ni para ponerle a prueba, ni para ponerle en apuros. Más bien, este escriba muestra una predisposición
en buscar la verdad, en buscar qué mismo, qué, porque muchas veces en los debates, en las discusiones y ahora más en las redes sociales, en el TikTok, en todo esto se dice cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa se dice. Pero este hombre está en búsqueda de la verdad, está en búsqueda de qué mismo, cómo mismo hay que agradar a Dios, qué es lo que Dios pide, exige, demanda de nosotros, qué es lo que debemos hacer en definitiva, ¿no? Y entonces, más bien, la pregunta que hace este escriba es del estilo didáctico, escolar, sobre una cuestión debatida por los sabios. Vamos a hablar con un sabio a ver qué dice de lo que otros sabios también piensan y opinan, ¿no? Marco nos indica, pues, que un escriba, intérprete, estudioso de la ley, ¿no? Que que los había oído discutir y había oído cómo Jesús les había callado la boca, pues dijo, sí, pues a este hombre hay que aprovecharle, a este hombre hay que preguntarle. Este es la persona indicada para escuchar de él un criterio que sea firme, seguro, no opiniones antojadizas de unos y otros, de maestrillos, de discípulos, de gente que habla de todo sin saber de nada, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos, no? Claro, para nosotros nos parece un poco extraña, o no podríamos no entender la importancia de esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros desde niños en nuestra catequesis hemos escuchado los 10 mandamientos y al final se dice, estos 10 mandamientos se resumen en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para nosotros esto quizá no es tan novedoso, pero debemos saber que los rabinos dividían, primero en la ley judía del tiempo de Jesús, había nada más y nada menos que 613 preceptos, 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Bueno, imagínense ustedes, si, si los 10 mandamientos puede ser que algunos no lo recuerden ya. Sin embargo, ahí habían 613 preceptos de la ley que versaban sobre liturgias, sobre costumbres, sobre derecho civil, sobre derecho de los sacerdotes, en fin, sobre todas las cosas habidas y por haber. Y entonces, claro, cumplir esos 613 mandamientos era un lío. Y la mayoría de la gente quedaba enredada en esa especie de intrínculis legalista, ¿no? Imagínate tú, 613 de los cuales 248 eran mandamientos y 365 prohibiciones. ¿Eh? Mm, Muchas de ellas tenían que ver con el sábado, por ejemplo, ¿no? Y en las controversias de Jesús con los judíos y de la iglesia cristiana con de la sinagoga judía había un gran debate sobre qué es lo que se podía hacer o no se podía hacer en sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema está en que los sabios no estaban de acuerdo que si alguno de esos mandamientos era más importante que otro. Jesús mismo les acusa a los fariseos de querer cumplir ciertos mandamientos muy pequeños sobre los diezmos, sobre el comino y la menta, ¿no? O sea, los judíos se hacían problema porque si tenían que dar el diezmo del comino y de la menta, o sea, que son unas hierbitas que se cosechan en gramos, de cada 10 gramos tenías que dar un gramo al sacerdote para cumplir la ley.
y se quedaban en esas cosas, ¿no? Algunos líderes religiosos, más inteligentes, pensaban que todo intento de establecer un orden entre los mandamientos era una ofensa a la ley misma, porque a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Estamos tan enredados en pequeños mandatos, mandamientos, reglamentos, lo vemos incluso hoy en la política, ¿no? A veces las leyes pueden ser hasta buenas, dadas por un Congreso, por una Asamblea Nacional, y sin embargo los reglamentos lo complican todo, que hacen que aquella ley que se dio con buenas intenciones resulta siendo impracticable, imposible de poner en práctica, porque pues los seres humanos somos dados a esta especie de prurito de complicar las cosas. Cuanto más leyes, más complicación, porque no son las leyes las que salvan al ser humano, sino el ser humano lleno del espíritu de la ley, de lo que la ley pretende. No, y San Pablo nos dirá en algún lugar, la letra mata, pero el espíritu da la vida. Entonces, un poco aquí nos vamos acercando al núcleo de este pasaje en el cual estamos averiguando qué es lo éticamente importante, qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros, que nos enredemos en minucias, en cumplimientos menores, o apuntemos realmente a lo fundamental, a lo salvador, liberador, redentor y sanador de la ley, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente viñeta, donde vamos a ver, pues, la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Sí. Eh, estamos en, en la respuesta de Jesús. Bien, ¿cómo responde Jesús? Jesús responde con el Shema. No sé si ustedes están al tanto todos que en Deuteronomio 6, 4, 5 se encuentra este mandato, eh, esta expresión del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que comienza con este llamado, Shema Israel, escucha Israel. Esta oración los judíos de la época de Jesús y hasta hoy, los judíos la rezan 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. Escucha Israel. ¿Por qué? Porque dicen los rabinos judíos que el ser humano, aunque escuche por la mañana la palabra de Dios, en el trajín del día, pronto olvida su voz y empieza a andar por sus propios caminos. Y por eso Dios siempre, a la mañana y a la tarde, le está llamando a volverse a Dios. Es esta misma oración se abre el famoso día del Yom Kippur, el día del perdón, en el que se proclama el Shema para que Israel, que está yendo de espaldas a Dios, se vuelva a Dios. Escucha, y además pronuncia su nombre, escucha Israel, ¿no? Vuélvete a mí, dame la cara y no la espalda. En tiempos de Jesús, la recitación del Shema recordaba el agradecimiento de la elección del pueblo, ¿no? El pueblo elegido. Algo diremos de esto en algún momento. Después Jesús especificó cuál era la principal obligación del ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el versículo 30. Con todo tu ser, con todo el ser humano tiene que ponerse absolutamente en este amor de Dios, en este amar, este reconocimiento al Creador, al que nos ha hecho, al que nos ha dado la existencia. Y Jesús añade, este es el principal mandamiento de la ley. Pero luego
añade un segundo, inmediatamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús añade, no hay otro mandamiento mayor que este. O sea que Jesús deja de lado los 613 mandamientos y prohibiciones y preceptos y todo, y reglamentos de la ley, y se concentra en estos dos mandamientos que son en realidad, como vamos a ver, uno solo. Amarás al Señor con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, es curioso, queridos amigos, que este segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, es un mandamiento que no necesariamente ha necesitado de revelación divina, porque este mandamiento está escrito en muchos textos sagrados de los pueblos antiguos. De otra manera, quizá, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo mismo, o haz al otro lo que quieres que hagan contigo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Haz al otro lo que tú exiges para ti. No tengas dos raseros, uno para lo que te conviene a ti y otro para lo que le podría convenir al hermano, al prójimo, al vecino, a alguien más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en realidad este mandamiento de amar al prójimo está escrito en el corazón del ser humano, está escrito en nuestro ser. No necesitamos que nos lo recuerden siquiera. ¿Por qué? Porque es natural. La madre puede dejar de amar a su hijo. No puede. ¿Por qué? Porque eso es natural, ¿verdad? Los miembros de una tribu aman. Incluso Jesús llegara a decir, los ladrones aman a otros ladrones. Los pillos se quieren entre ellos. Decía un refrán antiguo en latín, asinus, asinus fricat. El burro se rasca con otro burro. O sea, el amor entre iguales es una cosa muy natural. Los seres humanos somos iguales, somos todos miembros de una sola gran familia humana. Luego, sería obvio que nos amáramos los unos a los otros, como a nosotros mismos. Sin embargo, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué estamos llenos de exclusiones, de separaciones, de enemistades, de odios, de guerras, de exterminaciones como lo estamos viviendo en nuestros días? Y justo entre gente que conoce estos mandamientos, porque precisamente, no solo porque conocen este segundo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismos, sino que también conocen el primer mandamiento. Las tres grandes religiones abrámicas, judaísmo, islam y cristianismo, todas tres conocen el Shema, conocen, escucha Israel, escucha pueblo cristiano, escucha pueblo de Mahoma. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo, a tu hermano. Ya veremos quién es tu hermano, como a ti mismo. Entonces el cristianismo está todavía por estrenarse. Y en cada generación y en cada época de la historia, estos dos mandamientos deben encarnar y orientar nuestro comportamiento entre personas, entre vecinos, entre pueblos, entre iglesias, entre religiones, entre estados. De lo contrario, estamos negando la esencia de aquello que dice unirnos en estas tres grandes religiones,
cristianismo, judaísmo y islam. Porque si en nombre de Dios hemos matado y seguimos matando, entonces digan ustedes, nos quejamos de que el mundo se ha vuelto ateo. ¿No será porque hemos enlodado el rostro de Dios? Porque invocamos el nombre de Dios de forma irresponsable, sin vivir estos mandamientos, conculcándolos día a día, hora a hora en nuestras vidas. Avancemos para ver qué es lo que el joven que le preguntó a Jesús le responde. Bien, maestro. Bien, maestro. Has dicho la verdad. Lo que tú has dicho es la verdad. El escriba estuvo de acuerdo en que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí voy a decir una cosa muy seria. Voy a decir una cosa muy seria. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios realizados en las sinagogas judías. Vale más que todas las peregrinaciones, rezos, holocaustos y sacrificios hechas por el pueblo musulmán. Y valen más que todas las procesiones, fiestas y misas hechas por los cristianos. Porque sin este amor a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos, hemos perdido la esencia de nuestro propio culto, de nuestra propia práctica de piedad. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo vale más, es más que todos los holocaustos de sacrificio. Esto ya lo dijo Yahvé, no es que lo venga a revelar Jesús, ya lo sabían desde el profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto lo repiten también los evangelios. Quiero amor y misericordia y no sacrificios. No necesito holocaustos. Tal parece que para agradar a nuestro Dios, entre comillas, necesitamos seguir haciendo holocaustos, ni siquiera de animales, sino de otros seres humanos, con los motivos geopolíticos, partidarios, lo que sea, pero estamos haciendo holocaustos humanos en pleno siglo XXI, y como lo hicimos también en el siglo XX. En realidad, el escriba mostró con su respuesta una percepción espiritual poco común. ¿Por qué es poco común esto? Porque en vez de ir a lo esencial de la ley, nos vamos por las ramas. Nos quedamos en rúbricas y no sé qué y no sé cuántos, que no puedes entrar en la iglesia con pantalones. Y toda la comunidad empieza a murmurar de esta chica que ha entrado con pantalones a la iglesia, o porque su blusa insinúa la presencia de sus hermosos pechos. Y entonces nos parece escandaloso, horroroso, terrible. Y entonces nos inventamos una pendejada. Y en vez de acoger a esta persona con amor, lo echamos, lo excluimos, lo estigmatizamos. Bueno, estoy hablando apenas de un problema del vestido que se puede convertir en un problemón. Y creemos que estamos honrando a Dios cuando hacemos eso. Qué estúpidos somos. Porque colocamos una regla inventada por nosotros o extraída y descontextualizada del texto bíblico y se la aplicamos a la gente para excluirla, para estigmatizarla, para hacerla sufrir.
Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: ánimo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Ah? No estás lejos del reino de Dios. Fíjense que este escriba era un judío de buen corazón, de buena disposición, que estaba casi preparadito, así como la tierrita bien labrada, para recibir el mensaje del Evangelio. Porque si el Evangelio va a añadir y explicitar algo nuevo, algo más exigente. Cuando aquel joven, por ejemplo, le dijo a Jesús que le quería seguir y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Y el joven dijo: lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dijo: pues bien, anda y haz algo más. Vende lo que tienes, ven y sígueme. Y dice el Evangelio que el joven se marchó triste, ¿eh? Porque era rico. Porque aún amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos, el corazón se nos puede pegar. Las riquezas son pegajosas y pronto, en la medida en que nuestro corazón se satura de ellas, nos volvemos idólatras y empezamos a adorar al Dios mamón, al Dios dinero. Y cuando adoramos al dinero, entonces con el dinero queremos comprar a Dios y queremos también comprar al prójimo. Y entonces, como el dinero vale más que el amor y que la justicia que implica el amor, entonces le negamos al prójimo sus derechos, acumulamos en nuestro corazón el dinero, las cosas que se nos pegan y eso nos impide amar a Dios, lo dice la parábola del sembrador. Parte de la palabra dice: cae en medio de ¿qué? En medio de espinas y cardos, y crece. Y sí, queremos amarle a Dios, lindo, chévere, bonito, se nos va el corazón detrás de Dios, escuchamos la palabra con gusto, con atención, pero, dice el Evangelio, como está entre cardos y espinas, que son estos apegos del corazón, de nuestra voluntad a las riquezas, a lo que tenemos, a lo que poseemos o a lo que quisiéramos tener, porque también hay esta codicia que va detrás de aquello que los demás ya tienen y disfrutan y derrochan, porque nosotros somos iguales, solo que nos falta la oportunidad. Entonces, la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría nos impide, aún ahí experimentaríamos aquello que San Pablo dice en la carta a los romanos sobre la ley. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da la fuerza para hacerlo. Para ello es necesario el Espíritu. Para ello es necesario abrir el corazón a Dios. Y entonces tenemos que vaciar el corazón de todo apego, porque el Señor es uno, es el único. No, Dios en ese sentido no es porque sea un Dios celoso, chinchoso, jodido, que solo nos quiere para Él. No, no es tan así. Es que Él es el origen y el fin de nuestra existencia. Los bienes son instrumentos, son cosas que debemos usar para bien de todos, para la felicidad de todos y para encontrarnos con Él al final. Con esas últimas palabras, Jesús se presenta como un maestro con autoridad, ya lo hemos dicho, capacitado para emitir un juicio importante sobre un tema de tanta importancia. Con esta perícopa, Marcos acentúa el significado positivo del amor de Dios y del prójimo como quinta esencia de la ética, de lo que debemos hacer. Y no solo en la comunidad eclesial, en la sociedad civil,
en el mundo de los negocios y de la política y de todo. No, no son mandamientos restringidos para los creyentes solamente, porque aunque los ateos no crean en Dios, pero si su corazón está apegado a los bienes de este mundo, ya son idólatras. Mentira que sean ateos, ya tienen un Dios, y su Dios es un ídolo. Por lo tanto, estos dos mandamientos no es que son solo para creyentes, no, es para todo ser humano, porque nos está diciendo cuál es la intención fundamental de esta ley puesta por Dios en el corazón humano y en el corazón del pueblo de Dios, donde Dios se revela a través de Jesús en última instancia sobre cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros, semejantes a Él, creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto, amar al prójimo es semejante también del amor de Dios. Amar al prójimo es semejante al amor que le tenemos a Dios, porque en definitiva son el ícono y la copia, el ícono y la realidad de un solo amor. Quien ama a Dios con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo se encuentra cerca del reino de Dios. También los ateos, también los cristianos, los judíos, los maometanos, los hindúes, los chamanes y todos, porque todos estamos invitados a esta enseñanza sapiencial, a este núcleo fundamental de la revelación cristiana. Vamos a la siguiente. Actualidad de la pregunta. Claro, ya con mis derivaciones ya he puesto sobre el tapete la actualidad de la pregunta. Una de las principales características del fenómeno religioso es su dimensión ética. Se refiere a lo que un grupo religioso opina sobre en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo. ¿Cuál es el deber ser, el comportamiento moral del grupo o de sus miembros? ¿Qué es bueno y qué es buena? ¿Y qué es malo? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Ya he dicho, a veces nos enredamos en pretextos y en lateralidades que nos impiden ir al centro. En muchas iglesias cristianas pareciera que se promueve una visión ética de la vida muy desbalanceada al darse énfasis o prioridad a nombres y reglas que no se fundamentan en aquellos mandamientos que dependen de los que dependen toda la ley y los profetas. A veces, en nuestras comunidades, en cualquier comunidad cristiana, evangélicos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, terminamos dando importancia a cuestiones secundarias y olvidar, como dice Jesús, ustedes que pagan el diezmo sobre la menta y el comino, se olvidan de lo principal, que es el amor y la misericordia. Ya hemos hablado, por ejemplo, del uso del pantalón en una iglesia por parte de las mujeres, o el velo, o no sé qué cosas, que hay que, cada vez que pases delante del altar, tienes que hacer una genuflexión, y viene, si no has hecho la genuflexión, viene el ministro y te dice, oye, usted no ha hecho la genuflexión, ¿no? Y sí, pero es que no la ha hecho bien, debía usted tocar la rodilla en el suelo, ¿no? Y entonces empezamos a enredarnos en estas cosas, ¿no? Y olvidamos la justicia y la misericordia. Y entonces nos planteamos esta pregunta: ¿qué hace a una religión verdadera? ¿Qué hace? ¿Cuál es la verdadera religión?
Los católicos, nosotros los demás, los testigos de Jehová, nosotros que adoramos a Alá, no, nosotros que somos del único pueblo de Yahvé. ¿Cuál? ¿Qué hace auténtica una religión? ¿Qué hace verdadera? La pregunta es tan antigua como la humanidad o como la misma iglesia. Pablo, ¿a qué conclusión llegó? Que era judío. No tengáis otra deuda que la ley del amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque quien ama no hace el mal al prójimo. La ley es, por tanto, la ley, el amor es la ley en su plenitud. Es la ley en su plenitud. Entonces no me vengas con que cumplas. Sí, no, yo sí cumplo los 9 de los 10 mandamientos. Así que soy un 90% cumplido. Y si vamos a los 460 mandamientos, bueno, cumplo los 459. Soy casi cumplido, ¿no? No se trata de cuántos mandamientos cumples y cómo los cumples. San Pablo, por ejemplo, recomienda a los ladrones amar, que el señor ladrón, que estamos tan acostumbrados ahora en todos los niveles de la sociedad, deje de robar para trabajar con sus manos y sentir el gozo de poder compartir su trabajo con los que no tienen. No basta con no robarás. Hay que ir más allá del no robar. Hay que poder trabajar y tener el gozo de ser útil y de compartir lo que uno es con los demás, no quitarle a los demás. Hoy son temas que se discuten en la política, se discuten en todo lado, ¿no? Son temas actuales. Para Santiago, otro discípulo de Jesús, en su epístola, la religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Precisamente dejar, no permitir que tu corazón se vuelva idólatra, que se apegue a esas cosas por las que luchan los que no conocen a Dios. ¿No es cierto? Es visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en nuestra vida personal a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a ir a nuestras acciones religiosas, a los cultos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer bien al prójimo? Podemos hacer un pequeño test, ¿no es cierto? Puede ser que tengamos una inflación de algunas cosas y una deflación. Como hoy se dice, no hemos ejecutado el presupuesto. No, el presupuesto no lo hemos ejecutado. Esa partecita de visitar a las viudas, a los huérfanos, en muchos lugares, a los que sufren, a los que están realmente excluidos de la comunidad, de la sociedad actual. Millones de seres humanos que viven en la pobreza. Todo el occidente es cristiano. La gran parte del Medio Oriente es musulmán. Una buena parte son también del judaísmo. En el mundo hindú hay muchísima espiritualidad. Sin embargo, ¿cuánta gente sufriendo? ¿Cuánta gente sola, abandonada, desposeída? ¿No creen que todavía hay una inflación de los que decimos creer en Dios con pocos resultados? Con pocos resultados. Qué hermoso es ver cuando en una comunidad cristiana, en una comunidad, aunque no sea oficialmente creyente, hay realmente hermandad y solidaridad. Y la gente
Por ejemplo, esto que está pasando en Valencia, ¿no? Qué cosa tan triste por parte del Estado, que mira cómo una región autonómica, la sospecha es que como no son del mismo partido político, pues entonces no ha habido la misma diligencia, ¿no? Y ahí están abandonados del Estado. Pero hay gente que viene caminando 20 kilómetros con una escoba para ayudar, que viene caminando con comida, que ve el dolor de sus hermanos. Vamos a la siguiente. La siguiente viñeta. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Es que nosotros siempre estamos buscándole 5 patas al gato. Recuerden que cuando en otro contexto, este es de Lucas, Jesús propone el amor al prójimo, un escriba le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Claro, para los judíos de aquel entonces, como para ciertas sectas sionistas de hoy, el prójimo son solo los miembros de tu propia comunidad. ¿Quién es mi prójimo? Recordemos que Jesús le respondió a este escriba con la parábola del samaritano. Precisamente, cogió a un enemigo proverbial y ancestral de los judíos de aquel entonces, que eran los samaritanos, y le propuso, por ejemplo, y mostró cómo el sacerdote y el levita, que habían visto a un paisano judío, probablemente que subía de Jerusalén a Jericó y le asaltaron unos bandidos que probablemente eran también judíos, ¿verdad? Y resulta que fue un samaritano el que se sintió compasión y practicó la misericordia con él. Por lo tanto, el prójimo es todo aquel que demanda de nosotros misericordia. Tendemos a ver como prójimos a los buenos, a los amigos, a los consanguíneos, a los coidearios, a los miembros de mi iglesia. Y fácilmente excluimos a los extraños, a los diferentes, a los que vemos incluso como enemigos. Aquí está la esencia, aquí está el plus de la exigencia del Evangelio de Jesús. Es muy fácil ver como prójimo aquellos que aquellos que son fáciles de amar. Hay personas que son muy fáciles de amar y otras bien difíciles. Pues eso, amar a las difíciles de amar. Esa es la misericordia. Sigamos a la siguiente. Las claves de interpretación entonces están claras, ¿no? Primero, la ley en el corazón es creadora y liberadora. Jesús juzga toda interpretación de la ley a la luz del propósito del dador de la ley. Dios, que es misericordia y amor y redención. Por lo tanto, la ley mira con misericordia y amor para redimir. De esta forma, más allá de que uno deba actuar de acuerdo con lo que dicta la ley, también debe tener un compromiso íntimo con el espíritu liberador y creador de la ley. Porque sin ese espíritu creador y liberador, la ley mata. Aún ahora, ciertas sectas judías muy recalcitrantes muestran escritos y argumentos de los rabinos poco más adelante del tiempo de Jesús, que muestran que no es que Jesús murió injustamente en la cruz, no, murió cumpliendo el debido proceso, porque Jesús cuando sanaba en sábado estaba infringiendo la ley, y cuando tocaba a los
sucios y pecadores y leprosos y admitía comer con borrachos. Estaba infringiendo la ley y por lo tanto la ley dice que debía morir y murió bajo el debido proceso de la ley judía. Entonces, aquí está el problema. Si la ley termina como única solución para combatir al mal y al pecador con matarlo, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Recordemos, ¿no? Pero en nuestras interpretaciones terminamos por encontrar que la mejor solución para acabar con los males del mundo es matar. Respondemos de manera creativa. Los cristianos, estamos los creyentes, más allá de lo que la ley ordena, porque los propósitos de la ley están encarnados en nuestro corazón, porque son parte integral de nuestros motivos, intenciones y visión de lo que lleva a una vida plena. Queremos que la gente viva en plenitud. A veces se presenta siempre la religión, las leyes religiosas como leyes coercitivas, castrantes del ser humano. Claro, así se la presentamos a los jóvenes. Yo aquí en Cuenca tengo familiares, amigos que han quedado traumados por la presentación que les hicieron ciertos sacerdotes o monjitas en su niñez sobre Dios. Un Dios horripilante, castigador, vigilador, policial, perseguidor, ¿no? ¿Cómo se puede creer en un Dios así? Yo no culpo a quienes se hayan hecho ateos si se les ha presentado un rostro tan deformado del papá Dios, del rostro que Jesús nos vino a revelar. La vida en el reino es aquella que se vive con conciencia de las necesidades de los demás y sirviéndolos. Este es un primer criterio hermenéutico de interpretación. El segundo es que el amor es central. El amor nos anima a seguir el modelo de Jesús, a luchar por una mayor inclusión social. El amor nos motiva y da poder para superar todas las fronteras de prejuicios raciales, de clase, de género, de cultura, de nacionalidad, a respetar a aquellos que no piensan como nosotros. Es que nosotros somos los dueños de la verdad. Problema. Nos da poder para amar a nuestros enemigos, para convertirlos en nuestros hermanos y hacerlos parte integral de nuestro círculo de ayuda mutua. Miren, este es un reto increíble en este momento en que las guerras nos muestran a qué grado de monstruosidad estamos llegando como seres humanos. Nos muestran lo importante, lo esencial que es todavía el Evangelio, que es Cristo. Cristo es la respuesta para los problemas de hoy, con tal que lo tomemos en serio. Especialmente quienes decimos creer en Él. La ética de Jesús nos obliga a tomar en cuenta cómo nuestras acciones y omisiones afectan las posibilidades de la vida de nuestro prójimo. Siempre me ha llamado la atención esa palabra de Jesús. Si sabes que algún hermano tuyo tiene algo contra ti y vas a presentar tu ofrenda en el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Pero si yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada, pero él mismo está resentido conmigo. Por algo será. Algo habrás hecho en tu torpeza que ha herido a tu hermano. Es que es un quisquillas. Sí, pero tú eres un grosero. Tú pasas por encima de los demás sin darte cuenta siquiera.
si sabes que tu hermano tiene algo contra? Es que yo no tengo nada contra él. Él tiene algo contra ti. ¿Te importa o no te importa? Nuestro amor por Dios debe ir acompañado del compromiso de mejorar las condiciones de nuestro prójimo, en particular la de los más débiles y de los más indefensos. Vamos a la siguiente. Muchas veces nos enredamos en el debate inútil con nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, sobre qué es más importante, si la fe o las obras. Y a veces les acusamos a los evangélicos de sostener que basta la fe, aunque no hayan obras. Esa discusión es inútil y ha sido superada de tiempos, ¿no? Fíjense lo que decía Calvino, que era reformador protestante en el siglo XVI. Lo que afirmo es que debemos amar con un mismo afecto de caridad a toda clase de hombres, sin excepción alguna, sin establecer diferencias entre griegos y bárbaros, entre dignos e indignos, entre amigos y enemigos, pues todos deben ser considerados en Dios y no en sí mismos. A veces la ignorancia nos vuelve a embarcar en discusiones inútiles. Ya veremos que la fe y el amor y las obras no son más que los dos filos de la misma espada, si es que la espada está afilada. Porque si no son los dos filos de la misma espada, la espada está motola, ya no sirve para llegar al corazón, ya no sirve para denunciar el pecado, ya no sirve para sanar, para curar, para hacer del ser humano una criatura nueva. Ya no sirve. Porque la hemos mochado, porque la hemos desafilado con nuestra falta de testimonio y de coherencia. La siguiente. Y si volvemos a preguntarnos sobre, porque en esto es que es mi enemigo, fíjate lo que me está haciendo, fíjate los misiles que me está echando encima. Fíjate lo que está haciendo con mis hijos, con mis mujeres, con los niños. Fíjate lo que está haciendo. Tengo derecho a la ley de la venganza. Esto está plenamente vigente. Sermón de la montaña. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu. Así lo entendían. Lo entienden hoy ciertos creyentes en su fidelidad a Dios. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solo a los que les aman, ¿qué novedad hay? También lo hacen los gentiles. Sean perfectos como el Padre es perfecto. No es la perfección del Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo ha creado todo. No, no. Es imitar al Padre en la misericordia que hace llover sobre justos y pecadores. Y esto aparece reflejado en las cartas de Pablo, de Pedro. No devolváis mal por mal, ni insulto, por el contrario, bendecid, porque estamos llamados a heredar una bendición. Si no reconocemos que todo lo que somos, tenemos, lo que hemos recibido y lo que nos espera es solo un don del amor divino, un don de la vida, entonces vamos a empezar a reclamar mis derechos por encima de los derechos de los demás, a quejarnos eternamente de que no se nos ha tratado como nos merecemos, cuando no tratamos al prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces vemos que el Evangelio está lleno de estas referencias, hermanos y hermanas, a no dividir,
el amor de Dios y el amor al prójimo. No van por cuerdas separadas, ¿no? Siguiente viñeta. Entonces ahí volvemos a insistir en el mensaje central de Jesús, que nos invita a tomar en cuenta su dimensión liberadora y transformadora. La iglesia de hoy está llamada a acompañar a toda persona sin importar quién sea o de dónde venga. No estamos llamados a imponer cargas, mucho menos a establecer juicios, sino a comunicar el mensaje en el que las personas puedan sentirse incluidas en el amor de Dios y no excluidas. Recurro también al testimonio de hermanos de otras iglesias. Martin Luther King, ¿no? Decía, poco antes de su muerte, amor es en ágape. Si saben ustedes que en griego, los cristianos de la época tuvieron que inventarse esta palabra, ágape, agapao, amar, ágape, amor, para designar este amor nuevo presentado por Jesús, que ya no era suficiente con el eros y otras palabras del griego antiguo, y entonces inventaron esta nueva palabra, este ágape, ¿no? Que es el cimiento que puede restablecer esta maltrecha sociedad y unirla. Cuando se manda a amar, se manda a restaurar la sociedad, a resistir la injusticia y socorrer las necesidades de los hermanos. A resistir la injusticia. ¿Y cómo se la resiste? Satisfaciendo las necesidades de los hermanos. Logrando que la dignidad de los hermanos sea reconocida. Lo lograron bastante el movimiento, los movimientos civiles en Estados Unidos lograron reivindicar los derechos de las comunidades negras, en las que sigue existiendo hasta hoy discriminación, como recuerdos de un tiempo de esclavitud. Vamos a la siguiente. Estamos terminando, hermanos. El Congreso Eucarístico que se celebró en Quito tuvo un lema muy bonito: fraternidad para sanar el mundo. El Congreso no se ha quedado en cuestiones teológicas, discutiendo sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía, cómo está Jesús presente en la Eucaristía, cómo hay que celebrar la Eucaristía. No, sino en sus efectos que la Eucaristía tiene en la formación de una comunidad que ha desarrollado la capacidad de amar y sanar al mundo. No interesa que los grifos sean de oro, de plata. Lo que interesa es que por ellos salga agua. Al final, ¿de qué se trata? Se trata de que nuestra vida espiritual, de que nuestras celebraciones, de que nuestros actos de piedad nos conduzcan a ser sanadores del mundo. El Papa Francisco ya lo decía en sus encíclicas. La iglesia es como un hospital de campaña, donde la gente llega malherida, a la que hay que sanar. Una Eucaristía que se encierra en las solas relaciones litúrgicas con un Dios sin consecuencias sociales y políticas no cumple la misión pastoral de la iglesia de sanar también las relaciones culturales, económicas, políticas. Entrar en ese campo es riesgoso, porque puedes perder la vida hoy, igual que antaño, porque siempre la gente está dispuesta, los sinvergüenzas, los delincuentes, las mafias, mientras tú hables bonito, no les preocupa. Les preocupa cuando ven que tú tienes intenciones de cumplir lo que dices. Entonces te pueden matar. Eso es verdad. Hoy, como ayer, como en la época de Jesús.
A la siguiente. En la encíclica recién escrita por el Papa, Dilexit Nos, que comienza con esta palabra, nos amó. Y aquí está la fuente del amor, pues, hermano. Nos amó, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo en Roma, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirma con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos. Los he amado. También nos dijo, los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Esto lo dice la carta de Juan, ¿no? Él nos amó primero. Y no porque Pedro fuera una perita en dulce, porque sus discípulos hubieran entendido y eran recíprocos con él, ¿no? Los amó primero, a pesar y tal como era. Gracias a Jesús nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Jesús es la encarnación misma del segundo mandamiento. O sea, a ver. Esto me parece fantástico. Jesús es la encarnación del segundo mandamiento. Le pone en práctica por amor al Padre, primer mandamiento, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y se pone al servicio de la humanidad con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. El amor es uno. No distingue el amor. En Cristo no se distingue el amor al Padre del amor a los hombres. No se distingue, porque es un solo amor. Porque el amor del Padre envía al Hijo que se entrega por amor al Padre y se entrega a la humanidad enteramente por amor. Porque tanto amó Dios al mundo que Jesús encarna ese amor, encarna el segundo mandamiento. El prójimo como ti mismo. Es decir, Dios nos ama como se ama a sí mismo. Él. No es poca cosa, hermanos, no es poca cosa. Esta es el chungo, el corazón del cristianismo.